Hola, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida al FIL TV. Muchísimas gracias por acompañarnos durante la próxima hora. Como ustedes saben, vamos a meternos de lleno en los temas más importantes de la política y la economía nacional y local. Esta noche abrimos con una invitada que veníamos esperando desde hace tiempo, la economista liberal Diana Mondino, una de las figuras que ha logrado atraer la atención en este último tiempo, no solo por su trayectoria, por su expertise, sino también porque hay una fuerte intriga sobre su futuro político, si en definitiva va a terminar encabezando la lista de gobernadora referenciada en el economista Javier Milei. Bueno, son muchísimos los temas, los ejes que vamos a abordar con ella, la vamos a presentar ahora y vamos a largar con el presupuesto. ¿Cómo estás, Diana Mondino? Bienvenida, un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Un comentario. Sí. Soy liberal, sí, como deberíamos ser todos, porque a nadie le gusta que le quiten sus libertades, pero más que nada soy una economista sensata, digamos, porque trabajo en empresas y bueno, a fin de mes hay que pagar los sueldos, a fin de mes hay que hacer la cuentita de cuánto te quedó por el trabajo que hiciste, hay que innovar, hay que crear, hay que pensar cosas nuevas. Eso es lo que en Argentina tenemos que tratar de reflotar. Exactamente, ¿no? La cultura del trabajo también. Bueno, ya, no pidamos tanto, no pidamos tanto. Hay mucho trabajo por hacer. Bueno, Diana, si te parece, empezamos con el presupuesto de Massa. ¿Qué pistas, qué observaciones podés hacer para el año que viene? A mí me da la sensación de que no tenemos mucho para festejar, ¿no? Que va a ser peor. Bueno, ¿Es así? Hay varios temas que son interesantes. Sí. Por un lado se presentan una previsión de inflación del 60%, que muchos dicen, me incluyo, que va a ser más alta. Y esto es más realista que la de Guzmán, ¿no? Del año pasado, un bueno, 34%. Sí, porque el punto es que lo que estamos viendo es cómo se va a financiar el déficit que también viene. O sea, viene una inflación de 60, un crecimiento moderado y un déficit. Que vos decís, bueno, ¿y de dónde van a salir esos recursos para el déficit? Esa es la parte que uno tiene que decir. Si vos querés gastar mucho, veamos cómo está. Y eso le da al gobierno una flexibilidad muy grande, al revés de lo que debería ser. Porque claro, debe haber más control. Más control, porque en la medida que se prevé una inflación que ojalá baje, pero si no baja, eso le da más recursos al gobierno, porque impuestos como IVA, como impuesto al cheque, a las provincias, ingresos brutos, les dan más recursos y que no están atados por el presupuesto. Nuestro presupuesto es diferente que en otros países del mundo, en donde el presupuesto es una autorización de gastos, más que eso no podés gastar. Y en nuestro caso es, bueno, es una, vamos viendo y si hay más ingresos se hace en otro lado. Claro. Y la otra trampita que no se está hablando mucho, no es trampita, es como siempre se han hecho los presupuestos, que se envía con una estimación de gastos justamente que nos lleva a un déficit. Entonces, los diputados tendrían que decir, no podés gastar en todo esto. Y cuando empiecen a tachar algunas cosas, ¿con quién se enoja? Aquel que deje de recibir los fondos que estaba recibiendo del Estado, se van a enojar con los diputados. La función debería ser un poquito al revés, que los diputados digan, no podemos gastar tanto, señor ministro, vea usted qué cosa realmente necesita. Así que, claro, entonces ahí tenemos una cuestión, digamos, en donde el problema se lo pasa al Congreso. De hecho, está dicho en la explicación que da Massa, en donde también habla de su futuro político, y en la proyección, en el slide que se repartió a la prensa, también está mencionado. Que si quieren cambiar algo, que sean los diputados los que lo cambien. Conceptualmente me parece correcto, pero como lo que hay que cambiar es para quitar cosas, traslada la responsabilidad. Sí, y el costo político, ¿no? Que exacto. Bueno, pero alguien tiene que hacerlo, así que... Bueno, pero se esperaría que fuera el oficialismo, que es el que tiene la responsabilidad, al fin y al cabo, delegada por el voto, ¿no? Yo creo que esa es la habilidad de este oficialismo, y el que venga, y el que venga, y el que estuvo. Siempre es así, de tratar de que la oposición sea la que quede mal parada. Lo que pasa es que como sociedad este jueguito de que oposición trata de que el que esté del otro lado quede mal, y bueno, así estamos como Argentina. Y en materia del gasto, ¿realmente cree que se va a poder recortar? ¿Hay voluntad política para hacerlo? Bueno, de hecho nos están presentando recortes. Yo lo que digo es que debería haber, porque si de entrada estás presentando con un presupuesto, con un déficit del 2,5%, estás diciendo que necesitas aumentar la deuda en 2,5% del PBI. O sea, pensemos que este es un gobierno que dijo no al fondo y ha renovado y ha aumentado la deuda. Que tenemos una deuda creciente en el Banco Central, que estos últimos 2 años
20 y 21 se podría haber dicho que era por la cuarentena, que había habido un aumento de gastos, pero 2022 no tenemos eso, y ya para el 2023 se está presentando un presupuesto con más gastos, manteniendo el déficit. Sí. Pero sobre todo, insisto, muchos países del mundo tienen déficit, pero están pudiendo cumplir con su deuda. Argentina no, Argentina está renovando y, dicho en cordobés, está pateando la deuda. ¿Y el recorte por dónde debería hacerse, Diana? Muchos hablan del empleo público, otros los subsidios, debería ser combinado, incluir otras variables. En todo. Hay un rubro, el rubro más grande de todos son los pagos al sistema jubilatorio, que esos la verdad que no deberían reducirse, ojalá pudieran aumentarse. Pero tenés una enorme cantidad de gastos en empresas públicas, fenomenal. Tenés gastos en los subsidios a las tarifas eléctricas y de gas. Tenés un montón de actividades que ni siquiera son propias del Estado. Hay actividades que no tiene por qué hacerlas un gobierno, en todo caso que no las haga un gobierno nacional, que lo hicieron los provinciales o municipales. Entonces ahí me parece que hay bastante elementos en donde uno pudiera decir esta actividad no corresponde o la postergo. Pero no empecemos este año, que ya tenemos déficit, agregando cosas. Clarísimo. Diana, buenas noches. Aprovecho para saludarle. ¿Cómo estás? Yo sé que usted se mueve en su campo de acción natural, es la economía, pero usted entenderá que también nos debemos a nuestro público y algunas preguntas políticas le vamos a tener que hacer. Le voy a preguntar una que está muy en agenda. El debate que se ha abierto en torno a las PASO y en términos electorales, estratégicos y también desde otros abordajes que se le puede dar, me gustaría saber cuál es o el posicionamiento de La Libertad Avanza o si no el suyo particular, porque puede haber de pronto un argumento económico o fiscalista de que es mejor no incurrir en el gasto que demandan las PASO, o también un argumento republicano, si se quiere, de no alterar las reglas del juego en la proximidad de una elección. ¿Usted qué piensa? ¿Debieran seguir o no las PASO? Te amplío la pregunta. Sí. ¿Por qué solo las PASO? ¿Por qué no modificar la lista sábana? ¿Por qué no modificar a boleta única? Si el argumento es el costo, tenemos mucho más para hablar. Bien. Si el argumento es que las internas se las pague cada partido, como pudiera ser, también tenemos mucho más para hablar. Lo que pasa es que en esta circunstancia, como se ha presentado como una chicana política, cualquier cosa que uno dijera, estás afectando el funcionamiento interno de los partidos. Yo no conozco mucho los detalles, pero sí como economista te puedo decir claramente, la verdad que los pasos son muy caras, pero mucho más caro nos salen las otras dos cosas. ¿Por qué no las cambiamos todas juntas? Bien. ¿Y en torno a las PASO específicamente no hay un posicionamiento? Es que, de nuevo, estás diciendo me gusta tu pantalón, pero si te pusieras botas negras a lo mejor no queda tan bien. O sea, uno solo elemento, ese es el problema que tenemos en Argentina. Tratamos todo en forma individual y vamos poniendo parches. Un ejemplo es lo que se hizo con el dólar soja. Cambiaste el dólar soja y afectaste trigo, maíz, cebada, arroz, yerba mate, vino. Sí, un efecto dominó. Entonces, cambiar solamente las PASO, estás afectando a un conjunto como es Juntos por el Cambio, pero no estás modificando los otros y estás abriendo la puerta para la ley de lemas. ¿La ley de lemas acaso es gratis? De ninguna manera. No, yo entiendo que el fenómeno lo tenemos que analizar integralmente. Lo que pasa es que lo que está instalado en el debate público y lo que, llegado el caso, va a llegar a votación. Vos sos analista político, no te puedes dejar llevar por lo que otro dijo. No, pero no es que me voy a dejar llevar. Yo simplemente quiero conocer el posicionamiento de cada espacio y sobre todo de un espacio dirimente por los votos que manejen en la Cámara, como los libertarios, liberales. Y bueno, preguntale a los del espacio. Yo soy una ciudadana que no tengo en este momento afiliación con un partido. Tengo mi enorme simpatía con La Libertad Avanza, no me cabe ninguna duda. Me gustan las ideas, me gusta cómo lo están llevando a cabo. No es con La Libertad Avanza, con las ideas de Esper, de López Murphy, de Tetaz, o sea, con ese espectro amplio. Tengo mucha afinidad. Y con respecto a ese espectro, Diana, ¿qué diferencias hay en materia económica, de ideas económicas, con el ala dura del PRO, por ejemplo, los llamados halcones? Porque bueno, muchas veces en los políticos han dicho que hay muchas coincidencias, Patricia Bullrich es una de las que intenta sumarlos, pero bueno, me gustaría conocer las diferencias. Bueno, te vuelvo a repetir, digamos, yo trabajo en empresas, soy analista, no conozco los detalles, no he hablado ni con los unos ni con los otros. Ahora, dentro de pocos días, va a haber un evento en donde, no sé si llamarlo a la dura, de alguna manera, en donde yo participo,
pero digamos, hay varios en el panel económico que no tenemos ninguna afiliación con el PRO y me parece una gran apertura de parte de ellos, una excelente idea, tomar ideas de muchos. ¿Es el acto del 1 de octubre que estás hablando? No, es a mediados de octubre, casi segura. Ajá, bien. Casi segura. Es una forma de escuchar distintas opiniones en público, nada de esto que van por debajo, y es una forma de ir consensuando, porque de todas maneras pensemos que falta 1 año y 15 meses para que haya un nuevo gobierno. Entonces, para cualquier idea económica que hubiera, de quien fuera, de estos mismos que están en el gobierno, que pueden ganar o no, de los que dentro de estos espacios, ¿en qué condiciones va a llegar la economía? Un numerito simple, con esta actividad, por llamarlo de alguna manera, con esta medida que se tomó del dólar soja, se recaudaron bastante más de 6.000 millones de dólares. Sin embargo, las reservas del Banco Central aumentaron en un poquito más del 10% de esa cifra, en 600. De eso, le quedan al Estado Nacional más del 30% en concepto de retenciones, creo que es 33%. 2.000 millones de dólares adicionales le quedan al Tesoro, que no estaban previstos hace 30 días. Uno pensaría que lo usarían para dejar de pagar el Club de París, mejor dicho, para pagar rápido el Club de París, dejar de pagar los intereses punitorios del 9% que está puesto en la presentación de Massa, o para los gastos de infraestructura que se suspendieron hace 1 mes y medio, cuando se redujeron algunos gastos de discapacidades, de salud, de educación, se redujo también infraestructura. Y otra categoría más que no recuerdo. Claro, y sin embargo, en vez de usarlo para lo que te está costando mucho dinero o para lo que te reactivaría la economía como infraestructura, aparentemente parte de esos fondos se van a dedicar al Ministerio de Desarrollo Social para planes. Y te lo digo en cordobés, le vas a dar dinero a la gente que no trabaja en vez de dárselo a la gente que trabaja haciendo algo como sería infraestructura. Y hay una contradicción, ¿no? Porque se dijo desde un momento que había una necesidad de controlar, de auditar los planes sociales y evidentemente no sé si es una necesidad ya política o un elemento que no se puede quitar de la realidad. No, perdón, se hizo se anunció, se hizo el anuncio de que se iba a hacer el control. Hubo una primera tanda que detectaron unos 40.000 planes que había que no cumplían las condiciones, y enseguida se los volvieron a dar, o nunca se los quitaron. No hubo voluntad real jamás entonces de... Yo no tengo los detalles, yo tengo esa información a través de leer el diario. No sé por qué se los habían dado la primera vez, por qué había que quitárselos, por qué se los vuelven a dar, no lo sé. ¿Y cómo se reorganiza? Porque modificando las leyes laborales. Modificando las leyes laborales. No pero parece ser un cuco, ¿no? La flexibilización laboral en el Congreso, ¿no? No se animan. ¿Cómo puede ser un cuco que la gente pueda trabajar? Yo no entiendo eso. ¿Cómo puede ser un pecado que la gente tenga dificultades para contratar si es una empresa o para conseguir trabajo si es una persona? Hoy tenés tal cantidad de restricciones que se hace muy difícil contratar a alguien. Pero hay un elemento básico que es, no se le puede pagar más a una persona que lo que esa persona va a generar de ingresos. Y eso, son las cosas que tenemos que modificar, que no tiene nada que ver con indemnizaciones ni ninguna de esas cosas que se inventan, que también sería bueno cambiar, pero no ese es el punto básico. Claro. Diana, si me permite volver a este análisis que hacía usted recién de... No le voy a preguntar por los pasos. No le voy a preguntar por los pasos. Me voy a volver a escapar. Le voy a preguntar por este análisis que hacía usted de las coincidencias que podían existir con ciertos actores del espectro político. Sí. Yo recuerdo que una vez tuvimos aquí la oportunidad de entrevistar a Milei y él nos habló de que podía haber alguna coincidencia con el peronismo federal y el peronismo republicano, además de con el ala dura que él llama los halcones del PRO. ¿Cuál es su análisis o su opinión respecto de cómo se conduce aquí el peronismo, que es oficialismo a nivel provincial y a nivel municipal? Mira, es bastante interesante porque en Argentina muchas provincias tienen algo que podríamos calificar de feudalismo, en donde se perpetúa una misma gestión. Acá no se han perpetuado personas, ya eso es un avance con respecto a lo que ha ocurrido en otros lados. La gestión es muy mejorable, pero mucho mejor que en otros lados. Entonces, el peronismo acá, ¿cómo es que le llaman? Tiene un nombre que le ponen acá, schiarettismo le ponemos, ¿no? ¿Hacemos por Córdoba cordobesismo? No, vamos a decir, es schiarettismo, como era del azotismo. O sea, hay mucho, pero mucha
liderazgo personal en todas las provincias, en todo el país. Le llamamos kirchnerismo por un señor, peronismo por un señor, schiarettismo por un señor, personalismo. Eso es muy difícil que funcione, porque en realidad lo que tiene que haber es reglas en una sociedad. No tiene que haber ese tipo de problemas o de dirección. La provincia de Córdoba, como administración, como cualquier otra, tiene mucho para mejorar. Está en un contexto que es el de la nación, que no puede salirse de ese contexto tampoco. O sea, no puede, la inflación en Córdoba es la misma que en otros lados, no puede desaparecer. Entonces, aquí en Córdoba, ¿cómo se está conduciendo el peronismo? Por lo menos están tratando de buscar una sucesión ordenada, que no se puede decir que sea lo mismo en otros lados. Pero también es una sucesión a dedo. Es una sucesión a dedo, ¿no? Sí, entonces, sin internas de momento. Claro, es buena que sea ordenada. No sé si es tan bueno que sea... ¿Qué opina del sucesor, del posible sucesor? Yarlora. ¿Del posible intendente Yarlora? ¿Qué opinas vos? Me interesa su opinión, usted es la invitada. Bueno, es una persona que está haciendo todo lo posible para ser el sucesor. ¿Y en materia de gestión? Está haciendo todo lo posible para ser el sucesor. Vale. Y si estás haciendo todo lo posible para el sucesor, no sacás los pies del plato, hacé lo que te... ¿Cree, Diana, que la presentación de una lista liberal en Córdoba sería funcional al schiarettismo? A ver, en términos eleccionarios... Porque comparten muchas ideas conjuntos por el cambio, Mira, ¿no? Y esa es una de las hipótesis que se escucha fuerte en todos los corrillos de la política, usted sabrá. Yo creo que uno no puede dejar de decir no debe dejar de decir lo que piensa por temor a lo que piensen otros o por el efecto que puede causar en terceros. Eso que uno ha visto hasta por escrito. Sí. Déjenlos a fulanito porque si no menganito viene y molesta. Yo no sé si eso es razonable, pero yo creo que se tienen que exponer las ideas, que se tienen que exponer yo lo que haría es tal cosa. Para eso está el Congreso, la legislatura acá en Córdoba, que dijera, bueno, se presenta un proyecto de algo y que haya distintas opiniones, versiones y ver cómo se hace. Público, ¿no? Que es una gran y hoy no tenemos eso, hoy no tenemos eso, en general, en Córdoba o desde la toma de las escuelas, o sea, en general, necesitamos que haya distintas opiniones, de distintas versiones, pero sobre todo, perdamos este temor a decir lo que es políticamente correcto. Vez pasada también alguien me preguntó del gobernador y yo hice una crítica, ¿cómo lo vas a criticar? ¿Y por qué no? Tampoco hay que, con argumentos, y tiene que poder uno justificar porque dice lo que dice. Exacto. Y tampoco hay que tener esta lealtad, digamos, en donde no hay ningún efecto de crítica con tal de ser parte o miembro de ese equipo. Bien. Bueno, Diana Mondino, muchísimas gracias por estos minutos con Alfil TV, ha sido un placer. Gracias a ustedes por la invitación. Despedimos entonces al economista Diana Mondino, quédense ahí que vamos a charlar en este momento con el intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosa. Ya venimos.